Vamos a la palabra. Ven conmigo al libro del Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. El título del mensaje de esta noche es Conquistando un milagro. Conquistando un milagro o mi milagro. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 del libro del Éxodo. Dice así la Biblia: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que él lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija del Faraón le respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva al niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Oremos. Padre, tu palabra es viva, tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra tiene la capacidad de hablarnos, de inspirarnos y de edificarnos. En esta noche donde hemos venido, Señor, a conocer mucho más de ti para crecer, para gigantarnos en nuestra vida, te pedimos de manera especial que hoy nos hables en estos minutos con tu palabra, con tu poder y con tu propósito. Guíanos, instrúyenos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y este pueblo dice: amén, amén y amén. Quiero que sepan una cosa: el libro del Éxodo es un libro que comienza narrando la historia del pueblo de Israel, que fue una historia terrible. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 13 del capítulo 1, mira lo que dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Si nosotros queremos mirar un poco qué estaba sucediendo en el momento en que comienza el libro del Éxodo a narrar la manera como Dios iba a traer liberación y restauración a la nación, tenemos que darnos cuenta que Israel para ese momento estaba viviendo la peor de todas las circunstancias. Más de 400 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto, y más de 400 años y gran parte de esos 400 años fueron años de esclavitud y de opresión. Y leyendo la palabra, bueno, vendría la pena y valdría la pena que cada uno de ustedes se diera la tarea de investigar y de averiguar por qué el pueblo de Israel terminó siendo esclavo. Eso sería otra prédica, pero el pueblo de Israel terminó en esclavitud. Escucha, cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, no entró en esclavitud. El pueblo de Israel, acuérdense la historia, comenzó con José. José llegó a Egipto, se terminó convirtiendo en el segundo hombre más importante del imperio egipcio. Él mandó a traer a su padre Jacob, vinieron con sus hermanos. El faraón de la época le dijo a José: mira, yo quiero que hagas habitar a tu familia en lo mejor de la tierra. Y José, atendiendo no solamente la instrucción del faraón, sino que además atendiendo el hecho de que él era, después del faraón, la persona más importante del reino, ubicó al pueblo de Israel en
una región llamada la tierra de Gosén, que era una tierra fértil, porque acuérdese que Egipto es una nación desértica prácticamente, y la tierra de Gosén era la tierra donde se podía, porque estaba a la ribera del río Nilo. De manera que cuando el pueblo de Israel comienza, de hecho el faraón dijo en ese momento: mira, yo quiero que uses a tu gente, a tu familia, a tus compatriotas, y hagamos algo. Le dijo: haz que ellos sean capataces de mis ganados. Es decir, el pueblo de Israel llegó a Egipto en una gran bendición, pudiéramos decirlo. Pero pasó el tiempo y nos damos cuenta que el pueblo de Israel terminó siendo esclavo. Y aquí simplemente quiero hablarte brevemente, porque Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros qué es lo que a veces en nuestra vida permitimos que nos termina robando la bendición. El pueblo de Israel en Egipto perdió la bendición de ser cabeza y terminó siendo cola. Dios no quiere que pierdas. El diablo quiere robar, el diablo quiere quitarte, el diablo quiere dañarte. Y tienes que entender que no puedes estar desapercibido. Bueno, leyendo el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel cometió una cantidad de errores que fue lo que lo llevaron a ese nivel de esclavitud. Dios no te quiere esclavo, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere próspero, Dios te quiere victorioso, sano, en abundancia, en plenitud, en alegría. Así te quiere Dios. Amén. Pero el pueblo de Israel terminó viviendo una gran opresión. Si usted lee el versículo que acabamos de citar, el versículo 13 y 14, dice que estaban obligados con dura servidumbre a hacer barro y ladrillo. Quiere decir que el pueblo de Israel estaba en una gran opresión. Pero en esta mañana, en esta tarde, yo quiero compartir contigo cómo alcanzar y cómo conquistar mi milagro. Y lo primero que hoy quiero compartir contigo es el hecho de que en el capítulo 2, o en el capítulo 1 más bien, se narra la gran crisis que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y en medio de esa gran crisis, de pronto, nunca antes el pueblo de Israel había estado tan esclavo y tan oprimido como se puede narrar en el capítulo 1 del libro del Éxodo. Pero ahí tengo que darme cuenta de algo. Dios tenía un plan para la nación de Israel, y era traerles libertad. Porque, escucha, Dios quiere liberar tu vida. Él te quiere restaurar. Él te quiere sacar. Yo no sé si te metiste tú mismo o tú misma en el problema. Yo no sé si te metiste en la dificultad. Pero lo cierto es que la gracia de Dios, lo cierto es que la misericordia de Dios te atrae para hacerte libre y para darte lo que anhelas y lo que necesitas. Fuerte ese aplauso. Diga conmigo: Señor, ten misericordia de mí. Ahora, en esos momentos, Dios estaba planeando algo. En la mayor crisis de Israel, Dios estaba planeando algo. Yo quiero que tú entiendas algo. Dios está planeando cómo sacarte del problema. Dios está planeando cómo rescatarte. Dios está planeando cómo restaurarte. Dios está planeando cómo sanarte, liberarte y bendecirte. Dios lo está planeando. Yo me alegro por eso. Y yo le doy gloria a Dios, porque yo sé que tengo un Dios que me ama y que con su misericordia me restaura, me levanta y me bendice. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. Ahora, ¿cómo se puede conquistar un milagro? ¿Cómo se puede conquistar un milagro? Lo primero que yo quiero compartir contigo es que tenemos que aferrarnos a una promesa de Dios. Escucha eso, no se trata solo de pedir por pedir. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el hombre llamado José sabía que su tiempo en Egipto era momentáneo.
De hecho, mire lo que dice la Escritura en el capítulo 50 del libro de Génesis, versículos 24 y 25. Es José hablando, el que era el segundo hombre más importante del reino después del faraón. Dice la Biblia que José le dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y él hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Qué le dijo José? Por favor, aunque yo esté muerto, cuando ustedes se vayan, llévense mis huesos. José tenía algo claro, que era una promesa de Dios. Iglesia, José tenía claro que aun cuando él estaba viviendo lo que se pudiera llamar abundancia, plenitud, honra y victoria en Egipto, eso no era lo que Dios tenía definitivamente para la nación. Él sabía que había algo más grande, él sabía que había algo mayor que Dios le había prometido a su abuelo digamos Abraham, a su bisabuelo Abraham, a su abuelo Isaac y a su padre Jacob. De manera que en este caso José tenía claro que había una promesa de parte de Dios. Si tú quieres recibir un milagro, tienes que tener claro que también Dios tiene una promesa para restaurar y levantar tu vida. Es una promesa, óyelo bien, lo que debe inspirar tu oración. No es la lástima, óyelo bien. No es lástima a Dios lo que lo hará a Él moverse en bendición para ti. A nosotros nos han enseñado desde que éramos niños que si lloramos, mi papá que dijo que no o mi mamá que dijo que no cambiará de opinión. Que cuando venimos a Dios, creemos que si lloramos, entonces Dios cambiará de opinión. Quiero que entiendas una cosa: a Dios no lo mueve la lástima. Entiéndelo, a Dios no lo mueve la lástima. No pretendas inspirarle lástima a la gente, que la gente no tendrá lástima de ti. Pero tampoco pretendas inspirarle lástima a Dios, porque a Dios no lo mueve la lástima, a Dios lo mueve la fe de sus hijos, quienes basados en su palabra claman por milagros y por bendición. Una palabra. ¿Estás enfermo? Ve a la palabra. Aquí hay promesas de sanidad de Dios para tu vida. ¿Has caído? Ven a la palabra. Aquí hay promesas de restauración. ¿Estás abatido? Aquí hay palabra. Aquí hay promesa de Dios. Una promesa es a lo que tú te tienes que aferrar, para que tu oración no esté fundamentada en tu dolor, ni en tu aflicción, ni en tu problema, ni en tu crisis. No, que tu oración esté fundamentada en su palabra, porque su palabra es suficiente. La Biblia dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, ella permanece para siempre. La carta a los Hebreos, mira lo que dice respecto de las promesas de Dios. Mantengamos, versículo 23 del capítulo 10, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Diga conmigo: yo tengo un Dios fiel. Ahora, Dios no es fiel a ti. Dios no es fiel a ti, Dios es fiel a su palabra. Por eso es que tú tienes que correr a la palabra, y que la palabra sea el fundamento de tu oración. Él es fiel. Él es fiel. Abraham, hubo un momento en su vida en que se estaba mirando a sí mismo, miraba la promesa, se miraba a sí mismo. Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes, pero se miraba a sí mismo viejo. Su mujer tenía dos problemas: era vieja y además estéril. Ya había dejado la costumbre de las mujeres. Es decir, que Sara no podía concebir, humanamente hablando. Es decir, que Sara no ovulaba.
Pero en medio de ese momento y en el corazón de Abraham había algo claro. Es que dice la Escritura que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo o su condición, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco él miró la esterilidad de la matriz de Sara, sino que dice la Biblia que él se fortaleció en fe, plenamente convencido, dice el versículo 21 del capítulo 4 de Romanos, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Dale un fuerte aplauso si crees en Dios, si crees en su palabra, si crees en sus promesas. Más aún, capítulo 6, versículo 17 de Hebreos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mira, Dios no tendría que jurar. Los seres humanos juran. ¿Para qué? Para terminar un conflicto. La gente jura, y cuando Dios dio una palabra, ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que cuando Dios dio un pacto, cuando Dios dio una promesa, cuando Él se refirió a la promesa redentora, dice la Escritura que, siendo la más importante verdad, que Dios no miente, porque Dios no puede mentir. Escucha eso. Para ti es fácil a veces poner tu confianza en los hombres mentirosos y dudar de las promesas de un Dios que no miente. Y dice la Escritura que Dios no miente. La palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero no había necesidad, porque Dios no miente. Pero aunque no había necesidad, para que tuviera seguridad y consuelo y fortaleza, dice la Biblia que Dios juró. Él interpuso juramento. Ahora, no teniendo alguien por quien mayor de sí mismo, por quien jurar, dice, juró por sí mismo. Entonces, mi hermano, tú permanentemente tendrás que luchar contra lo que tu mente te quiera decir. No habrá plata, el negocio no va a salir, la enfermedad no se va a ir, el problema no va a acabar, mi marido no va a cambiar, mi hijo no va a ser distinto. La mente te dice eso, porque el diablo te atacará usando los temores de tu alma. Pero tú tienes que hacer solo una cosa: es anteponer la voz de tu conciencia o de tu corazón o de tus temores a la voz de Dios. Y es esa la que te tiene que mover. Ayer en el culto hablábamos de eso: creer las promesas de Dios. Ahora, lo segundo que tú tienes que hacer para conquistar tu milagro es saber cuándo darte por vencido. Esto me gusta. La madre de Moisés, la Biblia no la menciona. Creo que en un solo pasaje de la Escritura dice el nombre. Los padres de Moisés, casi nadie sabe el nombre de los padres de Moisés. Pero les voy a decir, los padres de Moisés se llamaban Amram y Jocabet. De Amram no se dice mucho, pero hablemos de Jocabet. No se dice mucho, pero bastante que hizo. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Y justamente en ese momento el faraón lanza un decreto que los niños varones tenían que ser lanzados de menos de 2 años, tenían que ser lanzados al río Nilo. Porque, bueno, ahí hay otra historia y después en algún momento le explicamos. Cuando Jocabet supo aquello,
¿Qué hizo Jocabed? Cogió al niño, el que ella había parido, y dice la Biblia que fue y lo escondió por 3 meses. Yo no sé si usted sabe lo que eso significa, pero esconder a un niño es muy difícil. Esconder a un bebé es muy difícil. Pero Jocabed, cuidando lo que Dios le había dado, porque déjame decirte, tienes que aprender a cuidar y a pelear por lo que Dios a ti te dio. Hay gente que pierde mucho porque no son aguerridos ni defienden lo que es suyo. Defiende tu salud, defiende tu matrimonio, pelea por tu hijo descarriado, pelea por el marido inconverso, reclámalo en el espíritu. Dice la Biblia, dice el versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Bueno, no es raro que una mamá vea hermoso a su hijo, ¿no? ¿Cierto que no es raro? A nadie le parecen sus hijos feos. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Y esto me gusta, porque ella peleó por lo que era suyo. Sin embargo, el versículo 3, oiga, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño, lo puso en el carrizal a la orilla del río. ¿Sabes que hubo un momento en que Jocabed dijo, no puedo más? Durante 3 meses lo intentó, ¿cierto? Pero dice la Biblia que llegó el momento en que ella dijo, no puedo más. No pudiendo ocultarle por más tiempo. ¿Sabes algo? Hay un momento en nuestra vida y Dios te está dejando para ver cuánto tiempo va a durar eso. El momento en que tú le dices a Dios, no puedo más. Ese momento es cuando tú dices, Señor, ya hice lo que tenía que hacer, ya peleé, ya lloré, ya salté, ya brinqué, no puedo más. Cuando tú, oiga, no es rendirte ante las circunstancias, no es rendirte ante el diablo, no. No es rendirte ante el hombre, no. Es rendirte delante de Dios y decir, Señor, ahora lo único que voy a hacer es depositar en ti toda mi confianza. Usualmente decimos eso cuando ya lo hicimos todo. Cuando buscamos al médico, está lloviendo bendición aquí. Cuando lo hicimos todo, cuando buscamos todo, lluvia de Dios. Mira, lo procuramos nosotros en nuestra fuerza. Aquí hay algo que es importante. Cuando tú en tu corazón tomas la decisión de no seguir peleando con tu fuerza, sino cuando tú tomas la decisión de comenzar y rendirte para que Dios pelee por ti. Eso es hermoso cuando tú dices, Señor, bueno, ya no puedo más, ahora te toca a ti. Y esto es hermoso cuando tú le dices a Dios, Señor, ahora te toca a ti, no puedo más, me rindo ante ti. Escuchen, tenga claro, no me rindo ante las circunstancias, no me rindo ante el dolor, no me rindo ante la enfermedad, no me rindo ante el problema, no me rindo ante el enemigo, me rindo ante ti.
Por eso dice la Biblia que ella cogió, y aquí viene la cuarta, o la tercera más bien, el tercer paso para recibir un milagro. Toma decisiones. Toma decisiones. ¿Cuál fue la decisión de Jocabed? Coger una arquilla de juncos, impermeabilizarla con asfalto y brea, colocar en ella al niño y ponerlo en el carrizal a la orilla del río y entregarlo. Esa decisión de Jocabed no es una decisión lógica. ¿Cómo es posible que una madre coloque a un niño en el río Nilo? ¿Usted le parece el río Magdalena grande? El río Nilo es el río Nilo. Tuve un crucero por el río Nilo, así que yo puedo hablarles del río Nilo. El río Nilo. Y colocaron ella colocó allí al niño. Tomó una decisión. Una decisión que de seguro no le consultó a nadie. Porque si ¿qué tal que Jocabed llame a todo el mundo? Ven acá, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con el pleito? Y llamo a la abuela, llamo a la tía, a la prima, a la hermana. Hay gente que toma decisiones cuando ya ha preguntado a todo el mundo. Y claro, una le dice que haga una cosa, el otro dice que haga otra cosa. No, mi hermana, las decisiones, mi hermano, las decisiones que tú tomes, tienes que tomarlas en intimidad, en la presencia de Dios. Porque el único que puede darle de dirección y sentido a tu camino es Dios. Toma decisiones, aunque parezcan absurdas. Si son decisiones guiadas por Dios, serán decisiones que te llevarán a tu bendición. Ella cogió la arquilla de juncos. ¿Dónde estaba Amram? Despistado. No importa, la Biblia no dice. Simplemente en ese capítulo 2 no aparece Amram. Y triste que hay miembros de la familia que siempre están despistados. Amram era un despistado. Pero no importa que en tu familia estés tú sola, mi hermana. No importa que en la familia estés tú solo, luchando, peleando, orando, clamando, vigilando, intercediendo, ayunando. No importa, tú no estás solo, porque tú estás con el todopoderoso Dios que cuida de ti, que te defiende, que te bendice, que te prospera y que te sacará adelante. Diga conmigo: Dios me sacará adelante. Aleluya. Dios me sacará adelante. Tomó una decisión. Ahora hay momentos en que las decisiones pueden ser contrarias a la lógica, ¿cierto? En vez de retener, que es lo normal, ¿qué hizo Jocabed? Soltó. A veces la lógica nos dice: reténlo. Pero en el caso de Jocabed, ella entendió que tenía que soltar. Que el Espíritu de Dios te guíe. Que el Espíritu de Dios te guíe. Porque Él es el único que te podrá decir cuándo retener y cuándo soltar. Pero es el Espíritu Santo. Dependiendo de Él, es de la única manera como tú vas a poder tomar decisiones que sean decisiones de trascendencia, de bendición y de victoria. Dice la Biblia, yo me imagino cómo entregaría una mamá a un niño. Yo no soy mamá, pero yo soy papá. Yo te digo una cosa: tengo 3 hijos. Soy un padre súper apegado a mis hijos. Yo no dije que tengo 3 hijos súper apegados a mí. No, ellos no son muy apegados a mí. Soy yo el súper apegado a mis hijos. El año pasado los dejé en los Estados Unidos durante sus vacaciones.
Hermano, y si yo no llamaba, bueno, ellos llamaban, que necesitaban plata, pero entregar a un hijo no es fácil. Pero te digo, mi hermana, a veces tienes que entregar a tu hijo a Dios. Soltar. Jocabed soltó a su hijo. No se quedó mirando. Ella no. Me imagino que Jocabed se fue a su casa a llorar o a orar. No sé qué fue a hacer Jocabed. La Biblia no lo dice. Pero se fue a su casa. La hermana suya, es decir, María, se quedó mirando lo que estaba ocurriendo con la arquilla de juncos. Y dice la Biblia que el niño lloró. La hija del faraón mandó traer la arquilla y cuando lo abrió se dio cuenta que era un hebreo. Y ella dijo: ¿cómo lo puedo amamantar yo? No puedo. Búsquenme una hebrea. Búsquenme una hebrea que lo amamante y que lo cuide. Como María estaba ahí pendiente, yo te tengo la mamá, yo te tengo la señora, yo te tengo la señora. Porque escucha, lo cuarto, depende y espera en Dios. Jocabed estaba allá, me imagino clamando, llorando, orando: Señor, que alguien se encuentre a mi hijo y no lo mate, sino que lo cuide. La única mujer en todo Egipto que podía tener un niño sin cumplir el edicto de su padre, el faraón, que era el de lanzarlo al río Nilo, era la hija del faraón. Y sabes una cosa, Dios hizo las conexiones perfectas. ¿Qué necesitas tú? Que alguien le hable a tu hijo de Dios. ¿Sabes qué? Ora a Dios. Dios va a colocar la conexión perfecta. Tú quieres que alguien de pronto sea el instrumento para abrir esa empresa o ese negocio. Ora a Dios, que Dios se va a encargar de hacer la conexión perfecta. Tú quieres que alguien en algún lugar firme un papel para bendición tuya. No te preocupes, depende de Dios y Él se encargará de que por allá en esa oficina o en el espíritu estén firmando ese documento, porque Dios es un Dios poderoso. Aleluya. Bueno, Jocabed llorando, y de repente llega una comitiva del palacio del faraón, con lágrimas en los ojos. Jocabed sale y le preguntan: ¿será que pudieras tú criar a este niño? Y no te va a costar nada, porque el faraón va a pagar. Porque mira, solamente eso lo puede hacer Dios. Hacer que el faraón que quería matar al peladito fuera el mismo que tuviera que dar la plata para la leche, para los pañales, para el médico, para el pediatra, todo. Con esto, mi hermana y mi hermano, solo quiero que entiendas: no hay nada mejor que depender de Dios. No hay nada más efectivo que rendirnos a Él, porque Él hará lo que sea necesario. Vamos a orar. Pudiera seguir predicando, pero vamos a orar esta noche. Quiero que te pongas de pie. El que necesita un milagro,
Un milagro urgente, venga para acá. Un milagro. Pero usted sabe lo que es un milagro. Mire, un milagro es aquello que no depende de ti. ¿Está claro? Un milagro es aquello que no depende de ti, que tiene que ser única y exclusivamente por la mano de Dios. Vamos a orar. Yo no voy a orar por tu milagro, no, señor. Usted ya leyó y oyó. Usted va a clamar ahora mismo por un milagro. En esta noche la palabra de Dios se ha predicado. Cierre sus ojitos y hable con Él. No sé qué necesites. Padre, Señor y Dios eterno, aquí están tus hijos. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra vida delante de ti. Clamamos porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, tus hijos. Padre, ahora mismo sé que tu palabra ha sido predicada. Ellos han clamado, han estado clamando por un milagro. Ahora, en el nombre de Jesucristo, muévete, poder de Dios. Permite que en esta noche nuestro corazón salga de este lugar plenamente convencido de que tú eres poderoso para hacer todo lo que has prometido. Yo declaro en el nombre de Jesús, por la palabra, que estás sano, estás sana. En el nombre de Jesucristo, en tu cuerpo se seca toda enfermedad. En el cuerpo de tu familia se seca toda enfermedad. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre, que ese recurso viene a nuestras manos. Hay un recurso que Dios pone en tu mano ahora. Hay un documento que Dios pone en tu mano ahora. Hay un matrimonio que Dios restaura ahora. Hay un hijo que se convierte ahora. Hay un esposo y una esposa que se convierte ahora. Hay una puerta que se abre ahora. Dios está obrando. Oh, rarababa shataranama shitiri bikenda laya. Y rarabakai shatarala baba shananama ikere rebekera rarait. Y rarabakanda la baisha tira la light. Y rebekenda la baisha la bainda rebekera nama. Y rebekera baba sanda la laisha kira laya. Eso está hecho. Dios te dice en esta hora, está hecho. Está hecho en el nombre de Jesús. Disfruta ahora. Gózate ahora. Porque está hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Está hecho. Está hecho. Celebra porque está hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, aleluya. Ese dinero retenido se suelta. Está hecho en el nombre de Jesús. Ese cargo está reservado para ti en el nombre de Jesús. Ese documento está sellado y firmado. Señal de aprobación en el nombre de Jesús. Esa pensión que estaba pendiente
se suelta. Amén. Dios está obrando y ustedes y yo estamos creyendo. Fuerte ese aplauso al Señor. Vamos. Celebra a Dios.